¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Me presento por si tú no me conoces, mi nombre es Yasmín. Gracias por estar aquí en mi canal y gracias por estar en un video más conmigo. Y pues como tú ya estás leyendo el título de este video, hoy no te voy a enseñar a maquillarnos, hoy no te voy a dar ningún tip, hoy quiero platicar contigo y sí, echar un poquillo de chisme. Pero es que el otro día estaba pensando y no precisamente en que iba a grabar, sino solamente estaba echando mi mente a volar y pensando en muchísimas cosas y se me vino esta historia a la mente, la cual te quiero contar. Y sí, efectivamente fui discriminada por no hablar inglés. O sea que si tú quieres saber todo este chisme y ponerte al tanto y no sé, olvidarte un ratito de algo, solamente conocer mi historia, yo te invito a que te quedes a ver el resto del video. Y bueno, pues para comenzar a contarte toda esta historia, necesito ponerte un poquito en contexto. Hace 3 años yo me casé y voy a cumplir justamente 3 años viviendo en Estados Unidos. Muchas personas pensaron que yo me casé para mudarme de México a Estados Unidos y etcétera, y no fue así. Cuando pasa todo este proceso de la noticia de que nosotros nos íbamos a venir a vivir acá, yo ya estaba comprometida, pero esa es otra historia. El punto es que yo entendía algunas cosas en inglés, sabía decir 2 que 3 cosillas, pero en realidad nunca creí en mi vida que iba a depender de ese idioma por completo. Pues bueno, la cosa está en que yo me caso en el 2017, misma fecha en la que me mudo a Estados Unidos y comienzo una vida aquí. Los primeros 2 años de casada, mi esposo y yo viajamos bastante. No viajamos a grandes lugares, a grandes países, ni nada por el estilo, pero la verdad es que comenzamos a viajar bastante. Y de entre esos viajes visitamos la Ciudad de México alrededor 6 o 7 veces. Tenía un mes viviendo aquí, en Estados Unidos, solamente un mes. Y ese fue un proceso enorme que igual sería otra historia de contar, pero yo batallé muchísimo en adaptarme. Porque no es lo mismo visitar un país diferente como turista a venirte a adaptar a un país del cual tú no perteneces, del cual su cultura es completamente diferente, el idioma, las cosas, cómo se hacen, todo es completamente diferente. Entonces para nada es lo mismo. Y yo me enfrentaba a muchísimas cosas diferentes. Cuando yo tenía un mes viviendo aquí, mi esposo me dice, vámonos a la Ciudad de México, vámonos de vacaciones, vamos a ir por 2 semanas. Pues bueno, yo estaba súper contenta porque aunque no iba a ir a mi ciudad en donde nací, pues iba a visitar México y la Ciudad de México yo no la conocía. Ese mes, antes de viajar, yo la verdad estaba llena de miedo, no salía a ningún lado, no conocía a nadie, no teníamos más que un carro, el cual mi esposo usaba para irse a trabajar, etc. Entonces yo pasé de ser la Yasmín súper entrona, aventada, que a nada le temía, a una Yasmín que por todo lloraba, tenía miedo de todo mundo, no quería salir, etcétera. Entonces, cuando nos íbamos a ir a la Ciudad de México, se llega el día de ese viaje y es aquí justamente donde comienza la historia. Yo vivo en un pueblito, pero para ir al aeropuerto, digamos central, tienes que conducir alrededor de 1 hora y media. Ese aeropuerto está en la ciudad de Nashville. Entonces pues ahí vamos, mi esposo y yo hicimos maletas. Antes de entrar al aeropuerto, mi esposo me dio una cátedra de todo lo que yo tenía que hacer. Porque yo ya había estado en aeropuertos, ya había viajado en avión, pero solamente en México. Era la primera vez viajando en un avión de Estados Unidos. Entonces el aeropuerto y la forma en la que es el aeropuerto y la que hacen todas las cosas es diferente a como se hace en México. Entonces mi esposo me estaba diciendo que tenía que llevar, que no tenía que llevar, con qué prendas podía vestir, con qué prendas no, etcétera. Yo creí que ya iba súper lista, me había revisado y según yo y mi esposo cumplíamos con todas las normas para que yo no tuviera ningún problema y poder pasar rápido a abordar nuestro avión. Para esto, mi esposo me dice, tú te vas a ir enfrente de mí y yo atrás de ti. Cualquier cosa que suceda, pues yo voy a estar ahí, ¿verdad? Entonces, pues ya ves, pasas la revisión que es de rayos X. Aquí tienes que quitarte tus zapatos. Si traes chamarra grande, tienes que quitártela, etcétera. Dejas todas tus cosas. Yo hice todo tal cual, todo lo que mi esposo me había dicho que tenía que hacer. En eso estamos en la fila para pasar a rayos X, que es como una cápsula a la cual tú tienes que levantar las manos y comienza esa capsulita a girar y después sales y ahí está un oficial
para revisarte, etcétera. Hasta ahí todo iba bien, habíamos pasado, creo que se llama inmigración, todo estaba perfecto. Al momento de hacer la fila para pasar a rayos X, yo me quito todo, como les digo, mi esposo estaba atrás de mí, levanto mis manos y en eso comienza a pitar esa cosa de ahí. Y me di cuenta que algo estaba pasando. En eso, la oficial que estaba esperándome comienza a hablarme y a decirme muchas cosas. Yo estaba súper nerviosa. Era la primera vez que viajaba en un aeropuerto tan grande que estaba ahí. Como les digo, yo por todo tenía miedo porque todo era diferente. Estaba súper nerviosa. Aparte, yo no podía escuchar lo que ella estaba diciendo por la cosita esa que había dado vueltas. Entonces yo me empiezo a ver qué era lo que yo traía para que estuviera pitando. En ese momento no me di cuenta qué era, hasta después. Pero lo que estaba pitando era que yo llevaba un short y en la parte en donde, pues sí, en donde te lo puedes como ajustar, la punta de ahí era de metal y eso era lo que estaba pitando, ese metal que estaba ahí, lo cual yo lo supe hasta después. Yo seguí parada y ella seguía diciéndome muchas cosas y yo no entendía qué me estaba diciendo y les digo el estrés, los nervios, etcétera. Y en eso mi esposo se acerca y él le dice que le diga a él qué estaba pasando y ahí es cuando ella se da cuenta que yo no estaba entendiendo ni le estaba escuchando. Y pues claro, ella desde el principio tuvo que haber visto mi nopal, lo cual no me avergüenza. Entonces ella me jala y así comienza, yo traía una chamarra y ella comienza a estrujarme de aquí y me jala y me sigue jalando, me saca de la cápsula y me lleva hasta otro lado donde me iban a revisar. Para esto ella seguía gritándome, seguía jalándome y iba súper enojada, a lo cual yo estaba súper asustada, no sabía qué estaba pasando. Yo volteaba a todos lados para ver en dónde me estaba llevando y para ver si alcanzaba a ver a mi esposo, que él se había quedado atrás de mí. Ella comienza a esculcarme, te revisan la parte aquí abajo, el cabello, a ver si traes algo, las bolsas, las piernas, etcétera. Pero ella estaba muy molesta y seguía y continuaba estrujándome y gritándome. Para eso me da mi mochila, la que yo traía, me jala y me dice que me vaya y busco a mi esposo y me quedo así como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Estaba completamente asustada. Él se había percatado un poco de lo que había pasado, pero no en su totalidad, no de que me había estrujado, que me había llevado, etcétera. Él se percató de esa situación solamente un poco. Yo no tuve tiempo para decirle en ese momento porque cuando logro encontrarme con él, él me dice, tenemos que irnos porque nuestro avión ya va a salir, ya vamos a abordar. Entonces yo estaba toda asustada, intentando asimilar la situación, intentando asimilar qué era lo que estaba pasando. Sigo caminando, mi esposo y yo súper rápido, solamente siguiendo a mi esposo porque no sabía hacia dónde íbamos. Nos subimos al avión, le cuento lo que pasó. Pero como que mi esposo se quedó así, también él intentando asimilar la situación y yo no podía hablar y yo no quería llorar estando allí en el avión. No sé, estaba como ida, no asimilaba la situación. El punto fue que íbamos a hacer una escala. Dos de las escalas más principales es Dallas y es Houston. No me acuerdo a qué ciudad fue la que llegamos, pero hicimos una escala y fue exactamente lo mismo. Bájate, córrele y vámonos al otro avión que ya lo vamos a agarrar. Intentaba asimilar pues qué era lo que estaba pasando, por qué había pasado eso, por qué ella me había tratado de esa manera, por qué me había estrujado. O sea, no fue como decir, no, por qué me había estrujado y llevado hasta otro lugar y aventadome, por qué había hecho ella eso conmigo. Total, de que llegamos a la Ciudad de México y yo le escribo a mi familia por WhatsApp que ya estaba bien, que no se preocuparan, que ya estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Para esto mi papá me llama, pues para ver cómo habíamos llegado y todo eso. Y cuando mi papá me llama, pues él nota, ¿no?, que yo estoy un poco rara y comienzo a contarle la situación. Justo en ese momento fue cuando yo pude llorar y llorar y llorar y llorar. Pero es que en cuanto aterrizamos a la Ciudad de México, les juro, yo sentí un alivio. Aunque no era la ciudad donde yo nací, no era mi ciudad, no era mi estado, no era nada,
yo sentí una tranquilidad enorme, enorme al saber que yo ya estaba en la Ciudad de México. No sé por qué. A su vez, cuando mi papá me llama y comienzo a llorar y llorar y llorar, de verdad sentía como ese peso que yo sentía se salía de mí y se aligeraba la situación. Mi papá, hasta de cierta manera, para aligerar las cosas, pues me dijo: ay, ya ves, gordita, pues ¿para qué te ibas, hija? Yo, ya sé, papá. Pero ya recuerdo que él me decía: no te preocupes, mira, si hay personas, pero tú no eres ni más ni menos. Y intentaba pues darme palabra y todo eso. Colgamos, mi esposo me abraza, sigo y sigo y sigo llorando. Tomamos las maletas, mi esposo pide un Uber y íbamos a dirigirnos hacia el hotel. En todo ese camino yo seguía llorando y yo seguía como, no sé, diciendo: Dios, ayúdame, me sentí muy mal. Pues al siguiente día yo ya estaba súper bien, pasaron 2 semanas, el viaje de Ciudad de México a Nashville estuvo perfecto, no pasó nada. Y la verdad es la única vez en la que yo me he topado con una situación así. Tengo 3 años viviendo aquí y realmente no me había topado para nada con esa situación. En el pueblito que yo vivo, sí me he topado con gente que no es amable, pero no por un aspecto de racista, no, sino simplemente no es su día y etcétera. Pero también me he topado con personas súper buenas que te tratan súper bien. Cuando vas manejando, todas las personas te saludan. Entonces, no sé, creo que ha sido mucho más la gente buena que mala. Esa fue la única vez que me ha pasado esto. Sé perfectamente que pasó porque ella se desesperó porque yo no le había entendido. Y eso es lo que me hace reflexionar. Conozco a muchas personas que tienen más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Por alguna situación u otra no han dominado el idioma. Que todos vivimos un proceso diferente, las actividades de todos somos diferentes. Pero el día de ahora eso no es problema para mí. Sí, no tengo un inglés perfecto. Soy demasiado juzgona conmigo mismo y me demando más y más. Pero si tú me preguntas: Yasmín, ¿qué hiciste para ahora hablar inglés, entablar conversaciones, poder entenderlo, poder escribirlo y simplemente poder hablarlo? ¿Qué fue lo que hiciste? Estudiar, o a poco ir perdiendo ese miedo. Yo vivo en un estado en donde sí o sí tienes que hablar inglés, no tienes otra opción. Tú vas, no sé, a Arizona, Los Ángeles, no sé, ciudades así, estados así, y te encuentras con la mayoría de personas que habla español. Y vas a algún doctor, vas a un dentista, vas al supermercado y la gente habla español. Aquí no. Aquí es completamente raro que tú escuches a otra persona hablando español. Y sí o sí tú tienes que hablar inglés, no tienes de otra. Y sí, fue un proceso difícil en el aspecto que mi autoestima, el estrés, todo este cambio de dejar mi casa, de casarme, de dejar Juárez, etcétera, etcétera, estaba siendo muy difícil. Pero lo que me hace pensar es, muchas personas a veces ponen excusas, la edad o 1000 cosas para no aprender un idioma diferente al que tú tienes. Ahora, quizás ese no es tu proceso, quizás tú estás pasando un proceso completamente distinto. Realmente yo quiero animarte, sea cualquier problema, sea la situación que estamos viviendo mundialmente. Hay situaciones que cada uno pasa que son difíciles para uno mismo, son difíciles de enfrentar. Me ponía a meditar en esa situación, en lo que pasó con esa mujer, o la Yasmín que llegó el primer día aquí, a la Yasmín que es ahora en 3 años. Realmente hay un avance súper grande, y no te estoy hablando específicamente del inglés, sino te estoy hablando en áreas en general. Hubo muchas áreas que tuvieron que madurar en mi vida, que tuvieron que crecer, que tuve que, no sé, dar ese brinco y ese paso de fe y ese paso para salir adelante y hacer cosas por mí misma. Lo único que quiero decirte, y más que nada, más que contarte la historia de lo que me pasó, es que Dios no se queda con nada, Dios no se equivoca en por qué pasan situaciones en nuestra vida. Cada situación es un proceso de madurez y un proceso en el que Dios está con nosotros y Él sabe por qué camino nos va a llevar y por qué esa situación está en nuestra vida y qué nos va a hacer madurar
o qué de bien nos va a traer esa situación a nuestra vida. En ese momento no vemos la respuesta o no vemos los porqués. Los porqués vienen mucho tiempo después. Ahora yo entiendo por qué he tenido que pasar por largos procesos. Así que sí, pues básicamente eso era lo que yo te quería compartir, a la vez mi historia y a la vez dejarte con este cortito mensaje. Espero que esté súper bien. Gracias por estar aquí, gracias por seguirme acompañando. Tú y yo nos vemos prontito en un siguiente video. Bye.